Buenas noches, bienvenidos a la clase de Introducción al Derecho. Vamos a ver ahora las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? La clasificación en general y qué importancia tienen en la creación y legitimidad de las normas. El concepto de fuente de derecho se refiere al origen o procedencia de las normas jurídicas. Son los mecanismos mediante los cuales el derecho se va a manifestar, se va a producir y se va a expresar en un sistema normativo determinado. Estudiarlas es esencial para comprender cómo se crean las normas y qué autoridad las respalda, además de cómo se integran en el ordenamiento jurídico. Existen diversas clasificaciones de fuentes de derecho, pero la más aceptada distingue entre fuentes formales, fuentes materiales y fuentes históricas. Las fuentes formales son los procedimientos o actos específicos que dan nacimiento a una norma jurídica válida. Los materiales son los factores sociales, políticos o económicos que influyen en la creación del derecho, y las fuentes históricas son documentos o textos que sirvieron de base para normas actuales como el derecho romano. Este tema es vital porque permite entender por qué una norma es obligatoria, qué jerarquía tiene dentro del sistema legal y cómo debe de aplicarse. Sin esta base, la interpretación y aplicación del derecho carecerían de orden y coherencia. Además, conocer las fuentes del derecho prepara al estudiante para analizar las normas y la solución de los conflictos jurídicos complejos. La ley es la fuente formal del derecho por excelencia. En los sistemas jurídicos contemporáneos se define como una norma jurídica dictada por una autoridad competente, generalmente es el Poder Legislativo, que tiene carácter obligatorio y es aplicada por el Poder Judicial y la Administración Pública. Su creación está regulada por procedimientos específicos establecidos en la Constitución. El proceso legislativo varía entre países, pero en general implica la presentación de una iniciativa, su discusión en comisiones, el debate en el Pleno del Congreso, la aprobación por mayoría y la posterior promulgación y publicación. Este procedimiento tiene como objetivo asegurar que la ley tenga legitimidad democrática y que refleje los intereses públicos. Dentro del orden jurídico se distinguen diferentes tipos de leyes. La ley constitucional, que es la norma suprema del ordenamiento y establece la estructura del Estado, los derechos fundamentales y los principios rectores. Las leyes ordinarias, que desarrollan lo previsto por la Constitución en materias generales como lo civil, lo penal o fiscal, entre otras. Y por su parte, las leyes reglamentarias precisan el alcance de los derechos y obligaciones establecidas en la Constitución o en las leyes generales. El respeto al principio de legalidad implica que toda actuación de las autoridades debe de estar fundada y motivada en una ley previa. Así, la ley va a actuar como un límite de poder y como garantía para los ciudadanos, quienes solo pueden ser obligados o sancionados conforme a normas legales válidamente emitidas. La ley también cumple funciones de certeza y previsibilidad. Al ser escrita, pública y general, permite a los ciudadanos conocer sus derechos y deberes, prever las consecuencias jurídicas de sus actos y planear su conducta conforme al orden legal. Sin embargo, el carácter general y abstracto de la ley implica que su interpretación es necesaria en cada caso concreto. Por ello, aunque es fuente primaria, la ley requiere de otras fuentes auxiliares, como la jurisprudencia o la doctrina, para aplicarse de manera justa. Finalmente, en un Estado de derecho, la ley no es solo una fuente de poder normativo, sino también un reflejo del contrato social y de los valores constitucionales que guían la convivencia democrática. Su estudio y comprensión son imprescindibles para toda actuación jurídica válida. La costumbre jurídica. La costumbre jurídica es una fuente formal del derecho compuesta por prácticas reiteradas por una comunidad que son consideradas obligatorias. A diferencia de la ley, que es escrita y creada por órganos del Estado, la costumbre es espontánea, no está codificada y generalmente de origen social. Su fuerza jurídica proviene de la convicción colectiva de que debe de ser respetada. Para que una práctica se considere costumbre jurídica debe de reunir tres elementos esenciales. Primero, que sea una repetición constante en el tiempo, una aceptación general por la comunidad como obligatoria y el reconocimiento por parte del ordenamiento jurídico. Sin esta última condición, la costumbre no puede ser fuente válida de derecho. Existen tres formas clásicas de clasificar la costumbre según su revelación con la ley. Tenemos la secundum legem, que es segunda ley, que la complementa praeter legem, que es fuera de la ley, que la suple cuando no hay norma escrita, y contra legem, que es contra la ley, que se opone a una normativa vigente. Esta última en la mayoría de los sistemas no es admitida como fuente válida. En algunos países como el Reino Unido, la costumbre tiene una posición central, mientras que en sistemas de derecho civil como el mexicano o el francés, la ley es la fuente preeminente y la costumbre tiene un papel supletorio o auxiliar.
No obstante, incluso en estos sistemas, pues hay ámbitos donde la costumbre mantiene fuerza normativa, como el derecho mercantil o el agrario. La costumbre también puede reconocerse expresamente por la ley. Por ejemplo, hay códigos que autorizan su aplicación en ausencia de norma escrita o que remiten a usos y prácticas del comercio para resolver conflictos contractuales. Esta integración entre norma escrita y costumbre fortalece la flexibilidad del orden jurídico. Un riesgo de la costumbre como fuente del derecho es la dificultad de su prueba y su variabilidad. Al no estar codificada, su existencia puede ser discutida y su aplicación puede variar entre regiones o grupos sociales, lo que compromete la certeza jurídica. Pese a estas limitaciones, la costumbre refleja la experiencia viva del derecho en contextos específicos, particularmente en comunidades indígenas en el ámbito internacional o en áreas técnicas. Por eso, su estudio es esencial para entender el pluralismo normativo en los sistemas contemporáneos. La jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de criterios judiciales reiterados por los tribunales que interpretan, aclaran o integran las normas jurídicas. Su función es lograr uniformidad en la aplicación del derecho, garantizar la seguridad jurídica y orientar tanto a jueces como litigantes. En México, la jurisprudencia adquiere carácter obligatorio cuando una misma tesis se repite en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, dictadas por un mismo órgano judicial. Este sistema de jurisprudencia reiterada ha sido complementado por la reforma del 2021, que introdujo el precedente obligatorio de la Suprema Corte. La jurisprudencia es particularmente importante en casos donde la ley es ambigua, insuficiente o contradictoria. A través de la interpretación judicial se da contenido concreto a las normas y se resuelven lagunas del derecho. En este sentido, la jurisprudencia no crea derecho como legislador, pero lo actualiza, lo orienta y lo complementa. El mecanismo de contradicción de tesis permite resolver diferencias entre criterios omitidos por distintos tribunales, estableciendo qué interpretación prevalece. Esta herramienta fortalece la unidad del sistema jurídico y da certeza sobre cuál es la norma aplicable. Con la introducción del precedente obligatorio, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno o en salas, tienen fuerza vinculante inmediata cuando así se determina expresamente. Esto acerca el sistema mexicano al modelo anglosajón, donde las decisiones judiciales constituyen fuente primaria de derecho. La jurisprudencia también tiene impacto en la formación de abogados y jueces, ya que requiere habilidades de análisis jurisprudencial, lectura crítica y argumentación. No basta con conocer la ley, también es necesario entender cómo ha sido interpretada y aplicada en casos concretos. En conclusión, la jurisprudencia es una fuente dinámica y necesaria del derecho que refleja la evolución doctrinal y permite adaptar el derecho positivo a las necesidades de la realidad social y a los principios constitucionales. La doctrina jurídica. La doctrina jurídica se refiere al conjunto de estudios, análisis, interpretaciones y reflexiones realizadas por juristas, académicos y teóricos del derecho sobre normas, instituciones y principios jurídicos. Aunque no es una fuente obligatoria del derecho en la mayoría de los sistemas jurídicos, sí constituye una fuente auxiliar de gran relevancia. Su valor reside en que contribuye al desarrollo de la ciencia jurídica. Los textos doctrinales ofrecen criterios interpretativos, sistematizan el conocimiento, identifican vacíos normativos, proponen soluciones a conflictos jurídicos y elaboran teorías que posteriormente pueden influir en reformas legislativas o decisiones judiciales. La doctrina es especialmente influyente en los procesos de interpretación, cuando un juez enfrenta una norma ambigua o una laguna. Puede acudir a la doctrina especializada para orientar su decisión. Asimismo, los abogados suelen citar autores reconocidos para reforzar sus argumentos ante los tribunales. En los sistemas de derecho continental como el mexicano, la doctrina no tiene carácter vinculante, es decir, no obliga a los jueces ni a las autoridades. Sin embargo, en la práctica tiene un peso significativo, sobre todo cuando proviene de autores de gran prestigio o de instituciones académicas reconocidas. La doctrina también cumple una función educativa y formativa. Es a través del estudio doctrinal que los estudiantes adquieren una comprensión profunda del derecho. Por ello, los manuales, tratados, ensayos y artículos científicos son herramientas indispensables en la formación jurídica. Además, la doctrina puede servir como catalizador de cambio. Los movimientos de renovación jurídica muchas veces se originan en la academia. Por ejemplo, teorías feministas, ambientalistas o decoloniales del derecho han surgido como crítica doctrinal y luego han influido en reformas constitucionales, legislativas o en sentencias progresistas. En síntesis, la doctrina no crea normas jurídicas, pero participa activamente en su interpretación, evolución y crítica. Es el espacio de reflexión libre, creativa y rigurosa del derecho, y su estudio es imprescindible para un jurista integral, actualizado y con capacidad de análisis. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son postulados o criterios fundamentales que inspiran, orientan y sustentan
todo el orden jurídico. No suelen estar expresamente codificados, pero son reconocidos por la doctrina, la jurisprudencia y en algunos casos por la legislación. Representan el espíritu del derecho, su base filosófica y axiológica. Estos principios tienen una doble función. Por un lado, actúan como criterios supletorios en ausencia de norma específica y por otro, como herramientas interpretativas para entender el sentido de las normas existentes. Es decir, no solo llenan vacíos normativos, sino que orientan la aplicación coherente del derecho. Entre los principios más relevantes se encuentran la equidad, que busca adaptar la norma al caso concreto de manera justa, la buena fe, que exige honestidad y lealtad en las relaciones jurídicas, la igualdad jurídica, que prohíbe el trato discriminatorio, y el principio de pro persona, que manda interpretar y aplicar las normas en favor de los derechos humanos. Los principios generales tienen un fuerte contenido ético y han sido reconocidos por los tribunales constitucionales como fundamentos de interpretación. En México se han elevado a nivel constitucional, especialmente en materia de derechos humanos, lo que les otorga mayor fuerza normativa. El uso de principios generales se vuelve crucial cuando el juez enfrenta un vacío legal o cuando existen antinomias. En tales casos, recurrir a gestos principales a estos principios permite una resolución razonada, legítima y en consonancia con los valores superiores del ordenamiento jurídico. Cabe señalar que el uso de principios exige prudencia y justificación. No se trata de imponer la visión personal del juzgador, sino de aplicar criterios reconocidos colectivamente como parte del derecho. Por eso deben de ser citados con precisión, respaldados por la jurisprudencia o la doctrina y aplicados con fundamento constitucional. En resumen, los principios generales del derecho son una fuente indirecta pero poderosa. Permiten que el derecho no se convierta en un sistema frío, mecánico o deshumanizado. Son el puente entre la ley y la justicia, entre el texto y el valor. Conocerlos y saber aplicarlos es esencial para ejercer el derecho con integridad y sentido ético. Las fuentes materiales del derecho se refieren a los factores reales y concretos que influyen en la creación de normas jurídicas. A diferencia de las fuentes formales que tienen que ver con la forma y el procedimiento de producción normativa, las fuentes materiales aluden al contenido, a las necesidades sociales, políticas, económicas, culturales o religiosas que dan origen al derecho. Por ejemplo, un cambio económico como la globalización puede orientar reformas en materia fiscal o laboral. Una transformación social como el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual puede derivar en nuevas leyes de no discriminación. Así la sociedad no solo obedece al derecho, sino que también lo genera mediante sus demandas, valores y conflictos. Entre las fuentes materiales destacan la religión, que han sido determinante en los sistemas jurídicos antiguos y actuales. La moral social, las costumbres, la economía, los movimientos sociales, los procesos históricos y hasta las crisis sanitarias o ambientales. Estas influencias no siempre son visibles en el texto de la ley, pero están presentes en su formulación. Por otro lado, las fuentes históricas son todos aquellos documentos, sistemas o prácticas jurídicas del pasado que sirven como base referencial para el derecho actual. El ejemplo más paradigmático es el derecho romano, cuya influencia en los sistemas de derecho civil ha sido profunda y duradera, sobre todo en los conceptos de propiedad, contrato, herencia y personas. El conocimiento de estas fuentes históricas permite identificar la genealogía de muchas normas, comprender su evolución y cuestionar su pertinencia actual. También ayuda a reconocer la continuidad o ruptura con tradiciones jurídicas previas y proporciona herramientas para interpretar el derecho con mayor profundidad. Estas fuentes también nos muestran cómo el derecho no es autónomo ni neutral, responde a intereses, estructuras de poder y visiones ideológicas. Analizar las fuentes materiales e históricas permite al jurista entender el contexto de creación de la norma, evitar el positivismo cerrado y desarrollar una mirada crítica sobre el orden jurídico vigente. Por ello, en la formación jurídica, estas fuentes son esenciales para comprender por qué las normas son como son, qué intereses están en juego y cómo el derecho debe responder a una realidad compleja y en constante transformación. La existencia de múltiples fuentes del derecho plantea la necesidad de establecer un orden jerárquico entre ellas. Este orden se conoce como jerarquía normativa y permite determinar qué norma prevalece cuando se produce un conflicto entre distintas disposiciones. Esta jerarquía garantiza la coherencia, la unidad y la supremacía del sistema jurídico. Uno de los modelos más conocidos para representar esta jerarquía es la pirámide de Kelsen, que ubica en la cúspide a la Constitución, seguida por las leyes, los reglamentos, las normas administrativas y finalmente los actos individuales. Este modelo destaca la validez normativa como una cadena de autorización. Una norma inferior solo es válida si respeta el contenido y procedimiento de la superior. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema. Ninguna ley, decreto, reglamento o acto de autoridad puede contradecirla.
Cuando se enfrentan normas del mismo nivel, por ejemplo, dos leyes federales que regulan lo mismo de forma contradictoria, se recurre a criterios para resolver antinomias, como el principio de especialidad, que prevalece la norma especial sobre la general, el de temporalidad, donde la norma posterior deroga la anterior, y el de jerarquía, la norma superior se impone sobre la inferior. Esta estructura jerárquica también permite integrar fuentes auxiliares como la jurisprudencia, la doctrina o la costumbre, siempre que no contravengan la Constitución ni las leyes expresas. Además, refuerza el principio de legalidad al exigir que todos los actos de autoridad se ajusten al marco normativo vigente. El concepto de jerarquía normativa es clave para la interpretación y aplicación del derecho. Permite al jurista determinar qué normas aplicar en caso de conflicto y cómo fundamentar sus decisiones conforme a la estructura del sistema. También sirve como garantía para los ciudadanos frente a abusos del poder o normas ilegítimas. En conclusión, sin jerarquía normativa el sistema jurídico sería incoherente e ineficaz. Este principio organiza el orden legal, protege la supremacía constitucional y permite que el derecho sea un instrumento de certeza, justicia y seguridad jurídica. Esa es toda la clase por hoy. Nos vemos en la próxima clase.